Lo primero es que tienes que manejar con delicadeza esa situación, lo que yo voy a decir ahora, porque no voy a decir otra cosa que la verdad. Pero tienes que manejarlo con delicadeza porque no quiero levantar ronchas que me duelan. Te dije que el principal contingente de hombres del 14 de junio no había mujeres, porque lo de Piqui fue antes, lo de Piqui Lora, estaba en Cuba y quien la dirigía era Lalane José. Desde su nacimiento en la clandestinidad, el Minerva, que era la chispa, y Manolo era, en una reunión que se hizo en la casa de familiares de Manolo, los de Alessandro, en Navidad, cuando identificaron que las columnas de Fidel entraban en La Habana ya, y entonces la revolución había triunfado. Minerva dijo, si los cubanos pudieron con Batista, nosotros tenemos que organizarnos para derrocar a Trujillo. Primera cuestión. En segundo lugar, luego de eso se produjo la expedición del 14 de junio de 1959 que impactó al mundo, a América y al país y a todos nosotros y nosotras. Y sabemos cómo terminó eso, con el asesinato masivo del grueso de los expedicionarios o la muerte en combate. Pero cuando Manolo y Minerva y su generación tomaron la ciclópea decisión de unificar en una sola organización a todos los círculos que existían, porque la resistencia contra Trujillo había ido creciendo y existían decenas y centenares de círculos en el país entero, pero uno con otro no se juntaban y no se atrevían a juntarse porque cualquier filtración te costaba la vida a ti y la de tus familiares. Cuando el 10 de enero de 1960 se hace la reunión clandestina para dejar constituido el movimiento revolucionario 14 de junio, se tomaron 3 decisiones fundamentales. La primera es denominar la nueva organización, resultado de la unificación del grueso de los grupos antitrujillistas en el país entero, Movimiento Revolucionario 14 de junio, en homenaje a la gesta del 14 de junio del 59, 1. Segunda resolución, asumir el manifiesto y el programa mínimo del 14 de junio como la bandera política de la nueva organización, Movimiento Revolucionario 14 de junio. Y en tercer lugar, organizar la insurgencia armada del pueblo dominicano para derrocar a Trujillo, por la única vía que era posible derrocarlo, que era por la vía de la insurgencia del pueblo dominicano. Y iniciar inmediatamente la localización de las zonas del país donde se podían recibir armas y los sitios donde esa insurgencia del pueblo dominicano se iba a desarrollar. Esas fueron las 3 decisiones. Quiere decir que el 14 de junio nació con una visión de la insurgencia armada para producir el cambio político fundamental, que era salir de Trujillo, pero esa es una concepción que con los acontecimientos de América Latina, el triunfo de la Revolución Cubana, el aura subjetiva que se creó con el triunfo de la Revolución Cubana y todo lo que empezó a pasar en América Latina, eso se fue alimentando en la cabeza, en la mente y en el corazón de los hombres y mujeres que eran realmente revolucionarios en aquella época. Quiere decir que eso nació con el 14 de junio del 59. Bien, nosotros, es una larga historia,
regresamos del extranjero, donde habíamos salido para buscar armas precisamente. Luis Gómez, Fidelio Despradel, Carvajal Martínez, Buellón y José Fran Tapia. El 13 de enero de 1961, Manolo tenía pocos días, porque fue el 26, el 13 de agosto de 1961, Manolo había sido liberado el 26 de junio, o sea, unos días antes de esa situación. Ahí contactamos a Manolo, ellos nos explicaron la visión, nosotros estuvimos de acuerdo totalmente con la visión que tenían, porque la Unión Cívica quería absorber al 14 de junio y poner a Manolo de vicepresidente de Unión Cívica Nacional. Y nosotros estuvimos de acuerdo con el sector del 14 de junio, que se oponía radicalmente en eso, encabezado por Manolo. Bien, y varios días después, subiendo yo por la Hostos para llegar al local del 14 de junio, se me apareció Luis Gómez, que siempre ha sido un personaje un poco misterioso, vamos a decir así, por su propio temperamento, y me dice, Fidelio, ya yo no voy a entrar al local. Manolo, tuve una larga conversación con Manolo, y Manolo me entregó una carta para Fidel Castro solicitándole el entrenamiento de uno o dos grupos del 14 de junio para los fines del desarrollo de la política del partido. Eso fue después del 13 de agosto de 1961, pero unos días después, porque Luis se retiró totalmente y no entró al local ni se dejó ver. Y de ahí en adelante Luis organizó los grupos con la visión que teníamos y tenía el propio Luis en aquella época. Éramos jóvenes, él era mayor que yo, pero éramos jóvenes, éramos inexpertos, quizás algunos podían tener algunas cualidades mejores que otras, pero éramos muy inexpertos. Y entonces se organizaron un primer grupo y luego se envió un segundo grupo, que por cierto, en el segundo grupo estaba Pachiro, que ahorita me voy a recordar el nombre, que era un dirigente del MPD, y que en nuestras relaciones muy estrechas con el Condecito y esas cosas, el MPD aceptó que un compañero de ellos, dirigente medio, participara en el segundo grupo que fue a Cuba a entrenarse. Ahí estaba Pipe Faxa, estaba Chanchano, estaba José Daniel Ariza, estaba Luis Gómez, estaba Polo Rodríguez, estaba Marcos Rodríguez, el hermano de Polo, estaba Yayín, no recuerdo cuál es el nombre, es un santiaguero, estaban una cantidad grande de compañeros, hombres. Terminada la guerra, las tres organizaciones de izquierda, el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, que era la organización que todos reconocen como la más sólida, la más grande y la que jugó el papel fundamental de las tres en la Guerra de Abril, el Partido Comunista Dominicano, porque habían cambiado ya el nombre de PSP a PSD, y el MPD, esas tres organizaciones, con matices de diferencia, plantearon la continuación de la lucha armada contra el gobierno de Balaguer y contra el imperialismo. Y planteamos como estrategia las tres esa línea, que finalmente en un libro posterior yo planteo que era una línea equivocada y planteo el proceso angustioso de la rectificación. Eso fue un proceso muy, muy complejo. Pero esas tres organizaciones con matices definieron esa estrategia. Y entonces todos los pasos que dábamos estaban en esa dirección. Te lo puedo detallar uno por uno.
pero todos los pasos que dábamos eran en esa dirección, tanto dentro de la estructura de la organización y la distribución de los hombres y mujeres, como en el problema del entrenamiento. Por eso es que hay tantos grupos en ese momento y principalmente el contingente que fue a Cuba, salieron al país, porque estábamos creando las condiciones para un ejército revolucionario en distintas regiones de la República Dominicana. Esa persona a quien nosotros enviamos a Cuba con instrucciones muy precisas fue Lalane José. Lalane José encabezó el grupo principal que nosotros mandamos a Cuba. Pero ya Lalane no iba como delegado del 14 de junio en Cuba porque él iba a entrenamiento. Nosotros habíamos decidido inmediatamente después de la guerra que Marcos Rodríguez, que había sido del primer grupo que fue a Cuba a entrenarse, viajara a Cuba y sustituyera a Pupo Peguero, que era hasta ese momento el delegado del 14 de junio en Cuba. Y Marcos entonces era el delegado. Pero Lalane José fue la cabeza de todo el contingente que nosotros fuimos enviando poco a poco a Cuba, hasta completar 20 o 20 y pico de compañeros y compañeras, porque ahí estaba Piqui Lora entre esas. La Tricontinental fue a Mauri Germán del 14 de junio, y entonces Francis quería que fuera un delegado, él prefería que fuera del 14 de junio, de las personas que habían sido miembros de su gabinete, y entonces escogimos a Euclides y enviamos también y enviamos también a Guido Gil. O sea, Guido Gil, Euclides y Amaury fueron representando los dos primeros al 14 de junio, y el tercero, que es Euclides, que era del 14 de junio también, pero iba en función de que él era el representante de Camaño y del gabinete de Camaño. La Tricontinental, no podía en la Tricontinental, con la visión que tenían sus organizadores, porque ese fue un movimiento mundial. Ahí Ben Barca jugó un papel muy importante, que lo asesinaron en París. No podía ignorar que el pueblo dominicano había peleado durante 5 meses con 42.000 soldados norteamericanos con el ejército norteamericano. No podía ignorar que aquí se había producido un acontecimiento que estremeció al mundo y que no se había producido nunca en América Latina. Entonces, en ese sentido, para la Tricontinental, el gobierno constitucional de Francisco Camaño recibió una invitación. Y entonces Camaño se dirigió a nosotros para decidir eso, porque habían hombres del PRD, habían hombres del Social Cristiano y habían hombres del 14 de junio en el gabinete de Camaño. Y entonces escogimos a Euclides Gutiérrez. Lo primero es, esto va a quedar grabado, ¿verdad? Pero te lo estoy diciendo a ti, está grabado, ¿verdad? No importa. Lo primero es que tienes que manejar con delicadeza esa situación, lo que yo voy a decir ahora, porque no voy a decir otra cosa que la verdad. Pero tienes que manejarlo con delicadeza, porque no quiero levantar ronchas que me duelan, por ejemplo, contra una de las personas que voy a mencionar. Pero tampoco quiero tocar ni con un pelo a Fernando de la Rosa, que es una persona con quien yo tengo una relación fraternal y que siempre ha sido un revolucionario. Entonces voy a contar. En el 14 de junio había una lucha interna que era muy grande al momento del estallido de la guerra, y que después de la guerra se mantuvo, después de la guerra, porque en la guerra este sector fue el que predominó.
uno de los sectores. ¿Qué pasa? En el 1966 iba a viajar una delegación a Cuba, a un evento que había en Europa y a China, y posiblemente a Vietnam si podían hacerlo. Y ahí en ese grupo estaba Juan B. Mejía, Julio de Peña Valdés, y el tercero no recuerdo cuál es. Entonces, ya nosotros teníamos muy adelantado, y Fidelio era que dirigía eso, porque yo era responsable de la Comisión Regional Norte, y Roberto era responsable de la Comisión Regional Sur del 14 de junio, teníamos muy adelantado las zonas de operaciones de las guerrillas que nosotros estábamos organizando. Y la principal es lo que nosotros llamábamos el triángulo estratégico, que es el mismo que Francis tomó como centro de sus operaciones. ¿Qué es el triángulo estratégico? Mazara, durante la guerra, antes de ir a China a entrenarse, que era un instructor, nosotros lo encargamos de que entrenara a un grupo de campesinos de San José de Ocoa y de Padre Las Casas. Él entrenaba a muchos grupos, porque él era el entrenador de la guerra, era muy hábil, jovencito, agresivo, peleó muy duro en la zona norte, en los combates de la zona norte. Pero ya cuando entramos en el campo del entrenamiento, después de crear la Academia Militar 24 de abril, Mazara entrenó a un grupo grande de campesinos de Ocoa y a un pequeño núcleo de campesinos de Padre Las Casas, Ocoa. La idea era que esos campesinos, después de recibir un entrenamiento y pasarse estos 5 meses aquí peleando en la zona constitucionalista y siendo campesinos catorcistas, de la corriente catorcista, fueran las bases de las operaciones nuestras en esas regiones. Bien, entonces, Mazara, ese era un plan que teníamos. En la zona norte, que es Bonao, del Triángulo, en el vértice norte del Triángulo, nosotros teníamos a 2 personas. Una que tú lo has visto mucho, que es Marinita, porque hay una foto que ella está así contra los yanquis, contra la tropa yanqui, y sale ella así, esa, Marinita, y un joven que yo siempre he conocido, mi hermano, como Alexis, yo no recuerdo cuál es el nombre, que después era dirigente de Líneas Rojas. Esos dos aparecían en la Cieneguita de Bonao como una pareja de profesores, pero no era más que el núcleo de la célula del 14 de junio en el tercer punto del triángulo. Bonao en el norte, en el Cibao, San José de Ocoa y Padre Las Casas. Entonces, Fidelio Despradel elaboró un documento donde se resaltaba que el triángulo estratégico iba a ser la base fundamental, pero también retrataba las otras zonas donde nosotros estábamos creando núcleos potencialmente guerrilleros. Un documento minucioso, muy largo. Yo soy muy, bueno, vamos a decir que yo tengo entrenamiento elaborando documentos, donde se explicaba todo eso. Nosotros con eso no solamente informamos a Cuba y a China de esa situación, sino que los alentamos a que nos entrenaran nuevos grupos de compañeros. Entonces ese documento, después que estaba elaborado, yo se lo entregué a Juan B. Mejía para que lo memorizara. Y entonces, después de que él lo tuvo varios días, yo el documento lo retraté en micro negativo y se lo metí en el taco del zapato, para que cuando lo reprodujeran en París,
Si habían algunas letras y cosas, y algunos párrafos que no salían bien, pues, entonces Juan B. tuviera en la cabeza, como había leído el documento y yo se lo había entregado, tuviera en la cabeza toda la información, porque era una información oficial a Cuba y a China. Y a China porque nosotros queríamos abrir esa relación. ¿Qué pasa? En el 14 había una lucha, de esas luchas que uno no puede justificar, pero que son de las cosas más absurdas dentro de la izquierda, pero eso pasa en América Latina también. Y entonces, Juan B., cuando llegó a París, había llevado en el saco el documento original que yo le había entregado, para que lo leyera y lo memorizara. O sea, él no dijo, cuando llegó a París, Esteban Díaz Jaque, que era el delegado, reprodúceme esto negativo, que era lo que yo le había indicado, sino que él llevaba el documento en la mano. Entonces, las interpretaciones que yo hago de eso no me interesa expresarlas aquí, pero el problema que pasó fue lo siguiente. Juan B. llevó eso a París, llevó eso a China, creo que esa vez llegaron a Vietnam y llevó eso a la delegación cubana en París, el documento. Un documento porque hablaba de un 14 de junio que estaba dentro de la línea insurgente de América Latina y hablaba en unos términos porque ese era un plan estratégico que teníamos nosotros donde no solamente estaba el triángulo estratégico, que fue el que asumió finalmente Francis Camaño como centro de operaciones de su guerrilla, sino que nosotros teníamos operaciones en el Cuey, en el este, operaciones en el norte, en la cordillera septentrional y en varios sitios del país, y en Cotuí. O sea que estábamos desarrollando un esfuerzo en muchos frentes, pero principalmente en el triángulo estratégico. Entonces era un documento que para la época era un documento importantísimo de una organización que había sido la más importante dentro de un acontecimiento que estremeció el mundo, que fue la Guerra de Abril. Entonces, ¿qué pasa? Juan B. llegó al límite dentro de la violación de los métodos elementales de clandestinidad, de que no quería conservar el documento. Y entonces, en un viaje que hizo Fernando de la Rosa, porque Fernando de la Rosa estaba ahí porque había un congreso obrero en Checoslovaquia, de la Central Sindical Mundial, algo así. Juan B. quería conservar el documento y entonces lo dobló y él, que era muy torpe en lo que se refiere a cuestiones clandestinas y cosas, descosió el abrigo de Fernando y lo metió ahí adentro del abrigo, pero él era amigo de Juan B. y confiaba en que, porque en esos días éramos novatos, que confiaba que con eso él podía burlar la seguridad venezolana, que era mejor que la dominicana. La cosa es que a Fernando de la Rosa lo agarran, pero nosotros no nos damos cuenta. No, si la familia de él se dio cuenta, nunca nos lo comunicó a nosotros, porque Fernando estaba alineado con el sector de Juan B. Por eso fue que se metió eso ahí. Y nosotros nunca supimos. Pero ¿qué pasa? Mazara está ya con sus campesinos en Arabia, donde mataron a Francis Camaño, y Mazara sembraba papa y estaba totalmente integrado a la producción y era uno de ahí y estaba creando las condiciones de un contingente de campesinos que eran las dos guerrillas que íbamos a desarrollar en esa zona. O sea, Mazara está en el centro de esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Que un día yo prendo la televisión, hay un discurso de Balaguer, vamos a oírlo. Y Balaguer, tú tienes que buscar ese discurso, dice, para que ustedes vean lo que son los comunistas, que si yo qué, que si yo cuánto, hemos recibido de la inteligencia venezolana, este documento, y miren lo que plantea el área, la cuestión estratégica, la vaina, todo, sacando frases del documento.
Y entonces yo le escribo un documento que tú tienes que buscarlo porque está en muchas partes y yo te puedo decir dónde están. Yo le escribo inmediatamente, me comunico con Mazara y le escribo no, él envía un delegado aquí cuando oyó esa situación, porque ubicaba exactamente el sitio donde estaba trabajando Mazara, entre otras cosas ese documento. Entonces yo le escribo una larga carta a Mazara, donde como teníamos la visión de crear siempre un escondite estratégico, un sitio donde uno pudiera desaparecerse en la montaña y todos los enemigos pasarte por arriba y cosas y no encontrarte. Nosotros le habíamos dado instrucciones, yo le había dado instrucciones a Mazara para que él creara un sitio de ese tipo en esa zona. Pero entonces Mazara, que era jovencito y era demasiado agresivo y demasiado liberal en ese sentido, no tomaba medidas. Él peleó muchísimo frente. Mazara lo que hacía no era lo que yo le decía en el documento, que tú lo vas a ver porque existe el documento. Mazara lo que hacía es que durante el día él sabía que no podía venir una patrulla militar a cogerlo preso porque los campesinos lo avisaban de una vez, porque ya él tenía una gran red. Pero Mazara de noche, cuando estaba acercándose a la noche, cogía un trillo y desaparecía. Pero los ojos enemigos que estaban ahí, porque ya Balaguer y la inteligencia dominicana conocían del documento que nosotros no conocíamos, ya estaban vigilando a Mazara y descubrieron el sendero por donde él se desaparecía por la noche. Él lo que hacía es que se escondía donde yo le dije que se escondiera por la noche, pero en la madrugada no solamente que venía por el caminito, que siempre lo cogía el mismo camino, sino que cuando lo mataron, él tenía, porque le encantaba a todos nosotros, a oír las noticias a las 6 de la mañana. Y él venía amaneciendo con el radio en el oído. Y no se dio cuenta que los militares, alertados por el documento que le confiscaron a Fernando de la Rosa, y que nosotros no sabíamos de eso, en la noche entraron y le tendieron una emboscada por el sitio donde ellos sabían que venía. Y entonces a Mazara en un momento determinado lo ametrallan. Eso fue lo... Pero esas son de las cosas. Todavía hoy existen esas situaciones, porque esa es la pequeña burguesía metida a revolucionarios. Y yo te puedo mencionar muchísimos funcionarios ahora mismo que son de la izquierda y ahora mismo están totalmente corrompidos, y eso ha pasado muchísimo, pero eso es otra historia y no te quiero meter en esa situación. ¿Tú sabes por qué la carta salió publicada? Porque Mazara la tenía en el bolsillo cuando lo mataron y la policía al otro día lo publicó, para que se dieran cuenta que esa matanza fue con un tipo que se defendió, porque resulta que era una persona que estaba encabezando una guerrilla del 14 de junio. La policía la publicó con la firma mía, porque la firma de Fabio no, Carlos creo que era el seudónimo, porque con eso ellos justificaban el asesinato de Mazara, porque lo ametrallaron y no le permitieron defenderse, y él no estaba armado. Estamos en que nos dan un golpe durísimo, y entonces, porque estuvieron a punto de matar a Aniana. Aniana estaba en Monte Bonito, que es Padre Las Casas, un campo de Padre Las Casas. ¿Qué pasa? Cuando ocurre el discurso de Balaguer, la guardia va corriendo a buscar ese punto del triángulo estratégico, y mucho más que era Aniana la que estaba ahí. Pero entonces el papá, el señor Segura, que es el papá de la esposa de Alejandro Grullón, pero el papá también de la guerrillera nuestra, que era del 14 de junio, le manda avisar a Aniana que estaba en Monte Bonito con un muchacho, y entonces ese niño aventajó la columna militar que iba a matar a Aniana a Monte Bonito, le avisa a Aniana y Aniana se escondió. Así salvó la vida, pero a Mazara lo mataron. Cuando matan al Che Guevara, empieza un episodio que a ti te interesa mucho,
que es que nosotros, cuando mataron a Che Guevara, se nos abrió el cielo a nosotros. Digo, el cielo en el sentido de que la luz, coño, pero ¿y esto? Y entonces cuando decidimos enviar a Roberto a ver a Camaño, porque Camaño nos presionaba y nos presionaba y nos presionaba para que mandáramos la delegación. A Francis lo conocía yo desde que yo era íntimo amigo de Emerson Camaño, que vivían cerca de mi casa. Y Francis era un oficial mayor, porque Francis me llevaba como 5 o 6 años a mí, pero que yo ahí lo conocía. Y en la guerra, Francis y yo establecimos una relación estrechísima, por muchas circunstancias que es muy largo de contar, pero estrechísima. Entonces, a mí me dio malaria, me dio hepatitis en la guerra, por la cantidad de pastillas y además por el tipo de comida que comíamos. Y yo seguí tomando pastillas por la noche para estudiar, porque yo era profesor en la academia militar y seguí en todo el activismo que yo tenía en la guerra, pero yo tengo hepatitis. Entonces, el día que Francia entregó aquí en la fortaleza, porque entonces don Julio Ibarra Faz, el papá de Julito Ibarra y de Luis Ibarra, que yo vivía en su casa en la carrera número 10, me dijo, eso es paludismo lo que tú tienes, y me daba Larén, una cosa que hace 100 años se utilizaba aquí para combatir el paludismo, y el Larén iba directamente al hígado, yo lo que tenía era hepatitis. Además de eso yo tomaba pastillas para no dormir. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque Fidelio se desmayó el día que Francis estaba entregando, se desmayó. Y cuando los médicos me vieron, pero tú estás al borde de la muerte. Y yo me quedé acostado en la casa de don Julio, en el segundo piso, pero con la indicación de que ni me apeara para orinar. Pero ¿qué pasa? Son los días en que Francis, ya terminada la guerra, porque le entregó, él necesitaba clarificar cuáles son los planes futuros, porque Francis era un revolucionario. Y entonces, como había establecido una relación tan estrecha con Fidelio, Francis me visitó en la cama y me dijo cuáles eran sus ideas, y me dijo que él quería que yo le hiciera un trabajo sobre los militares constitucionalistas, que yo se lo escribí y se lo entregué, de cómo manejar la corriente de militares constitucionalistas, Francis Camaño, que era el jefe. Pero asimismo, en una segunda visita, Francis entonces él me dijo, cuando yo salga del país, yo quiero que hagamos una reunión a nivel tuyo, o sea, yo. Y entonces yo le dije, mira, existe la posibilidad de que haya otra persona que me sustituya a mí, porque es muy difícil que yo pueda salir del país con el periodo que venía. Yo era el principal de una corriente que había en el 14 de junio. Entonces dijimos que Fidelio o Roberto, porque Roberto Duvergé impresionó mucho a Camaño en la batalla de la zona norte, que Roberto se comportó con un valor y una capacidad de dirección extraordinaria. Y entonces ellos establecieron una relación. Entonces se decidió que Fidelio o Roberto iban a viajar al sitio donde estuviera Francis para seguir discutiendo los planes de alzamiento, los planes guerreros, los planes revolucionarios. Entonces hay varias cartas de Francis donde él insinuaba qué pasa con la delegación de ustedes, porque Francis me había dicho a mí que nos ocupáramos nosotros de potenciar el acercamiento que él tenía también con el MPD y con el PSD. Pero la relación principal era con el 14 de junio y con Fidelio. Entonces, Francis nos apuraba y nos apuraba y nos apuraba. Y cuando matan al Che Guevara, en una reunión histórica que yo nunca me olvido, nosotros nos damos cuenta, teníamos varios días analizando que nosotros estábamos en una línea equivocada, pero Francis nos está esperando. Entonces decidimos que Roberto se fuera para
a ver a Francis. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Era una cita en Bélgica. Él estaba en Londres. Entonces él viajaría a Bélgica a ver a Roberto. Todo eso estaba concertado. Pero ¿qué pasa? Roberto se retrasó en el enmascaramiento que le hicieron, porque le hicieron una cosa en la boca, que él no lo podía aguantar, le cortaban las encías para los buches que él lo tenía así, se le pusieran redondo y la cara redonda, para poder salir con seguridad del país. Y en ese retraso, los cubanos que venían desde la tricontinental haciendo contacto con Francis, no, desde que Francis salió del país y que había un oficial de la inteligencia que era el contacto con Francis, convencieron a Francis de que viajara a Cuba. Y cuando Roberto llegó a París, Esteban Díaz Jarque le dije, él sigue viaje él sigue viaje hacia Bélgica, que era el sitio de la reunión. Y cuando llegó allá, La Chapelle le dijo, Francis desapareció antes de ayer y no se sabe para dónde está, pero casi seguro que es para Cuba, porque él quería que nosotros fuéramos también y nosotros no estuvimos de acuerdo. Y entonces tú tienes que seguir para Cuba para poder ver a Francia. Y entonces hay un documento, tú lo conoces o lo puedes conocer, que es la carta que Roberto manda desde Cuba después que tenía como 2 o 3 semanas por ver a Francis. Y Francia al final le manda a decir, no están dadas las condiciones para que tengamos la conversación que tenemos pendiente, pero te voy a avisar, o les voy a avisar el momento en que esa conversación se debe dar. Esa es la historia de esa situación. Ya el 14 está en una crisis por 2 razones. Primero, porque nos fuimos dando cuenta de que estábamos en una línea equivocada. Uno. En segundo lugar, porque tenemos un grupo en Cuba con una visión y un gran grupo en China con una visión propia de Vietnam y de China, que son contrarias en el aspecto militar. Y entonces, cuando esos grupos empiezan a llegar a la República Dominicana, la crisis se profundizó enormemente. Estos son, yo te pido que tenga cierto cuidado, porque yo te estoy hablando de cosas que algunas son un poquito complicadas, pero te lo voy a decir, porque tengo que amarrar bien la situación. Nosotros teníamos te dije que el principal contingente de hombres del 14 de junio, no había mujeres, porque lo de Piqui fue antes, lo de Piqui Lora, estaba en Cuba, y quien la dirigía era Lalane José. El grueso. Pero esos compañeros, cuando vieron que nosotros nos estábamos alejando de la línea de la guerra, de iniciar la guerra, el aparato de inteligencia cubano, acostumbrado a que desde Cuba fuera que se manejaran ese tipo de cuestiones, lo habían convencido a ellos, pero yo creo que eso no tenían que convencerlo, de que Camaño debería formar su propia tropa, porque si no, él no iba a poder dirigir. Y esa propia tropa, Camaño no podía formarlo con otros hombres, porque no tenía los militares constitucionalistas entrenándose con él, con otros hombres que no fueran el contingente del 14 de junio, que era de lo mejor que tenía el 14 de junio. Ahí habían hombres, coño, que eran extraordinarios, que tenían mucho tiempo entrenándose en Cuba, enviados por nosotros, dentro de la visión guerrillera que teníamos. Esos hombres, poco a poco, se van alejando del proceso autocrítico que nosotros estábamos viviendo. Porque incluso Amaury vino aquí y lo cogieron preso a los pocos días, pero lo soltaron, yo no me acuerdo cómo fue que lo soltaron, y él volvió a Cuba. Amaury, en esos meses. Es muy difícil que yo te lo pueda reproducir mes por mes, pero Amaury estuvo aquí. Pero Amaury vino aquí diciendo, ¿qué es lo que pasa con ustedes?
Digo, eso es una forma de decirlo, pero ya tú notando que ese proceso de revisión crítica, él no la estaba, todo lo contrario, él estaba convencido, y el Che estaba en Bolivia, vivo, él estaba convencido de que ese era el camino que había que seguir. Y entonces, tanto Lalane como Amaury propiciaron que ese grupo de contingentes tomaran la decisión, una decisión que ellos tenían libertad para tomarla, porque nada, el 14 de junio estaba entrando en crisis, de integrar los palmeros, que es el nombre que ellos adquieren porque se entrenaban en un sitio que había muchas palmeras, para integrarse con Camaño. Entonces la tropa que Camaño tuvo al principio, porque después fueron PRDistas y después fueron alguna gente que incluso no eran PRDistas. Esa es una historia muy larga, dejarle la cuenta. Pero el contingente principal, y además el contingente principal de los que vinieron con Camaño, el grupo pequeño, era del 14 de junio. Además, quien le tenía confianza plena era Camaño, era el 14 de junio, por lo que habíamos hecho aquí en la guerra. Pero los compañeros le demostraron con creces que eso éramos nosotros, con creces, porque esos eran hombres de una gran calidad. Lalane era una cosa extraordinaria, y ese Galán era extraordinario, y Amaury, pero todos los que estaban ahí. No se pudo. Él entonces, cuando Camaño le manda a decir a través de la inteligencia cubana que en este momento no habían condiciones para hacer esa reunión, que él avisaría cuando estuviera en condiciones de hacerlo, porque él estaba formando su tropa y le estaban induciendo a formar su tropa, y ya estaba clandestino en Cuba, a la cabeza de un grupo que se estaba entrenando. Entonces Roberto regresa a Francia y regresa a la República Dominicana, pero antes de venir a la República Dominicana, porque viajar en aquella época no es como ahora, que tú te montes en un avión y te vas. Él mandó una carta que tú la conoces, y si no la conoces la vas a conocer. Él mandó una carta haciendo una interpretación de lo que pasaba, incluso utilizando un lenguaje que yo no utilizaría. Esta gente tiene su propio plan, qué sé yo qué yo cuánto. Pero eso yo te lo puedo enseñar. Eso tú lo tienes, porque en ese libro de cosas está esa carta. Operación Verdad. Pero, Operación Verdad. En esos días que vino Roberto, y en esos días tan duros, esos compañeros se reunieron y crearon la línea roja del 14 de junio. Y entonces pasa lo siguiente. Bacho, Arnulfo Reyes, y hasta cierto punto Roberto, pero con matices, planteaban, porque nosotros le entregamos el 14 de junio a la línea roja. Incluso la cámara que yo tenía, con que yo hice esos microfilm y esas cosas, yo se la entregué a Línea Roja. Y el pasaporte francés, el último pasaporte belga con que yo viajé clandestinamente, se lo entregué para que ellos se lo devolvieran a los compañeros franceses que nos ayudaron. El archivo secreto del 14 de junio, óyeme bien, el archivo secreto, se lo entregamos a Línea Roja. ¿Por qué? Porque nosotros no... ¿Qué íbamos a hacer? ¿Le íbamos a pegar fuego? Nosotros habíamos decidido otro camino. Nosotros habíamos decidido... No. Nosotros estábamos en crisis. Como entran en crisis los revolucionarios cuando pierden la perspectiva. Los seres humanos. Entonces, ¿qué pasó? Arnulfo y Bacho, principalmente, planteaban que formáramos un grupo. Y Fidelio dice, nosotros no hemos creado las bases suficientes para formar un grupo. Roberto se queda, esos son los cuatro de los principales, Bacho, Arnulfo, Roberto y Fidelio, cuatro de los principales dirigentes del Comité Central.
Amaury y Joseito Crespo estaban del otro lado porque eran de los que habían ido a China, estaban con líneas rojas. Y Chaljú y Joseito Crespo después se van al MPD. Pero bien, el Fidelio no estaba de acuerdo con que nosotros formáramos un grupito. Ellos son líneas rojas y nosotros formamos otro grupito para seguir porque nosotros estábamos en crisis. Entonces Fidelio decide, junto con Nelson Moreno Ceballos, con quien yo tenía una relación estrecha todos esos meses, y desde la guerra. Hay episodios ahí que son muy interesantes de mi relación con Nelson. Fidelio decide, y lo decide Bacho, y lo decide Roberto, y lo decide Arnulfo, irnos al campo. Porque los últimos que no sabían que Camaño estaba en Cuba eran los dominicanos. La CIA, porque incluso el agente cubano, que fue el intermediario con Camaño, desertó a los 15 días. Y él se conocía todo. Conocía lo de los Palmeros y conocía lo de Francis y lo de Montarachi y lo de La Chapelle, lo conocía todo. Y ese se pasó a la CIA. A los pocos días de Francis, y fue el que hizo el enlace para que Francis se fuera a Cuba. Entonces, dentro de la lógica de nosotros, pero ven acá, lo sabe la CIA, lo sabe Balaguer, lo sabe todo el imperialismo y las fuerzas de derecha, y entonces el único que no lo sabe es el pueblo dominicano. Entonces el pueblo dominicano debe saber dónde está su líder. Porque ¿qué vamos a decir, problema de seguridad pudiera haber en una cuestión de ese tipo cuando el agente cubano que dirigió toda esa operación se pasó a la CIA y le pasó datos que Fidelio ni sospecha que existieron? Seguro, porque tenía mucho tiempo en eso. Eso es lo que yo te puedo decir. Esa fue la lógica, pero fíjate bien, estamos hablando de un 14 de junio que ya está en crisis. ¿Tú entiendes? Cuando nosotros publicamos eso, publicamos un segundo artículo, que recuerdo yo que Homero fue el que más insistió, donde nosotros decíamos que no era, establecíamos una diferencia donde juzgamos a Albania y a Vietnam y cosas. Es un periodo, de los periodos más negros que yo he vivido como revolucionario, porque cuando un revolucionario pierde la perspectiva, si tú crees que la guerrilla foquista, eso es fenómeno, y el revolucionario de verdad lo lleva hasta el fin, como lo llevamos nosotros. Pero cuando tú dejas de creer en eso y tú sigues montado en el mismo caballo, eso es la del coño, te tiene. Bueno, estas son palabras que yo estoy diciendo ahí, pero y tú sigues montando en el mismo caballo y tú no estás creyendo en lo que tú estás diciendo, pero estás haciendo y estás caminando en esa dirección. Eso genera una crisis en el hombre. Si esa persona es auténtica, porque los no auténticos cambian de piel ¡pum! Y cambian de caballo con una facilidad enorme, pero Fidelio no es así. Ni el grueso, ni Roberto era así, ni el grueso de nosotros éramos así. Óyeme bien, y esto he tomado de Julio Fusic. He vivido por la alegría fui al combate, por la alegría me hice revolucionario. Que nadie vincule mi nombre a la tristeza. Desde el 1958 o 59, Fidelio Despradel ha sido hasta hoy, ¿qué dije hoy? 20 de octubre del 2021. 20 de octubre del 2021, con 84 años, el mismo militante, activista a tiempo completo por los cambios sociales en la República Dominicana. Yo hoy me levanto a las 6 de la mañana a trabajar en lo mismo que yo trabajaba hace 20, 30, 40 años. Lo que pasa ya adaptado a toda
los problemas que tengo en la pierna, porque ni siquiera la edad me afecta en ese sentido. Y vivo para la alegría. Vivo para la alegría, aunque he llorado a la muerte de todos esos hombres y mujeres. Y además he pasado crisis, como la que se generó a partir del 67, que me llevó a decidir, entre otras cosas, aceptar entregar el 14 de junio a la Línea Roja y irme 3 años y medio a vivir en el campo, que es una de las grandes experiencias que yo he tenido en la vida. 3 años y medio trabajando como obrero y como campesino, de sol a sol. Pero con los 2 primeros tomos del Capital escondido en una caja y con una pistola Walter PPK con 2 peines escondido, porque yo era un revolucionario en el campo. Pero yo no fui a reclutar campesinos para crear una corriente campesina. Yo fui a profundizar la reflexión sobre la crisis que estábamos viviendo y las perspectivas, y a lograr en el medio de ese proceso de estudio, reflexión, discusiones con otros compañeros, el proceso de retomar el camino. Y lo retomé cuando empezamos la publicación de la revista Nuevos Rumbos.